Honda hizo girar muchas cabezas cuando anunció la Navi para el mercado norteamericano en 2021. Los hábitos actuales exigían más soluciones de movilidad urbana en medio de la pandemia, y la marca de ala dorada esperaba reclutar más pilotos con la moto inspirada en las scooter. Sin embargo, la Navi no es el primer intento de Honda por acercarse a los pilotos más jóvenes. En 1991, la marca presentó al mundo la Cub EZ90. Por si el nombre no lo delataba, la EZ90 pretendía facilitar la llegada de nuevos pilotos, con un scooter ya probado con anterioridad. El robusto chasis de acero, el motor monocilíndrico de 90 centímetros cúbicos y la transmisión automática de Honda estaban pensados para principiantes. La Baby Cub eliminó el pedal del cambio y la maneta del embrague para simplificar su manejo, y el arranque eléctrico abrió las puertas a los que no eran aficionados a las marchas y arrancar a patada. La transmisión final por cadena sellada también añadía otro detalle de seguridad técnica. Honda creyó que los entornos off-road serían el lugar ideal para esta moto de iniciación, y la EZ90 luce con una carrocería apropiada para la época y esos escenarios. A caballo entre scooter y la moto del Rally París-Dakar de los 90, el estilo de la Cub era el de una moto súper práctica. Desde la suspensión de largo recorrido hasta los protectores de manos, pasando por el cubrecárter y los semicarenados, la EZ90 se tomó en serio sus raíces todoterreno. Los 10 centímetros de recorrido en la parte delantera y los 11 en la parte trasera puede que no animen a aventurarse por un circuito de motocross, pero es más que capaz para afrontar pistas y caminos de cualquier condición. Neumáticos de tacos, cubremanetas, fuelles de horquilla, frenos de tambor, asientos monoplaza ancho, depósito de gasolina centrado, guantera en el escudo frontal, llantas lenticulares, monoamortiguador central trasero y motor monocilíndrico de 90 cc 2 tiempos. Fueron algunas de las características que le hicieron único. Su carenado integral siguió la línea aero, tan de moda en la década de los 80. Los jóvenes pilotos principiantes no fueron los únicos a los que estaba dirigida la Cub EZ90. A diferencia de la Navi de carretera, la minimoto se utilizó con frecuencia como montura de pista. Sin embargo, al igual que la Navi, la EZ90 también contaba con un compartimiento para que los pilotos pudieran guardar pequeños objetos personales. Mientras que la Cub EZ90 se orientaba a los caminos, Honda también basó la Cub EZ Snow en la misma plataforma para afrontar los meses de invierno. Desafortunadamente, Honda solo ofreció la moto trail con aspecto de scooter de 1991 a 1996. Por supuesto, la EZ90 es la predecesora espiritual de la Navi, pero esperemos que la nueva minimoto tenga una vida más larga. Existió una variante muy curiosa, convirtiendo a la Honda Cub en una moto de esquí, la Honda EZ Snow. Se trataba de un kit que se podía montar en la Honda Cub, de manera que la convertíamos en poco tiempo en una moto de esquí, con su oruga trasera y su esquí direccional delantero. Algunas fuentes apuntan a que solamente se fabricaron 150 EZ Snow, aunque otras voces apuntan a unos 300. En cualquier caso, solamente se vendieron en Japón. Esta pequeña moto tuvo bastante éxito en Estados Unidos, su segundo mercado más grande después de Japón, y curiosamente aún la podemos ver por algunos paddock de la IndyCar o la NASCAR, empleándola algunos equipos para trasladarse por el interior del circuito. Sin duda, una moto con un diseño muy particular que tiene su encanto. Hasta acá el video de hoy. Te mando un abrazo grande. Adiós.